Ya, seguimos nosotros de inmediato conversando y presentamos de inmediato a nuestros invitados. Francisco Sepúlveda, ¿cómo te va? ¿Gusto saludarte? Bien, muy bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Todo perfecto. Antropólogo Mauricio Berríos, antropólogo también. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, hemos estado analizando los procesos de Chile, pero hoy día quiero tirarlos un poquito más grande el asunto porque Latinoamérica está toda complicada, po. Si uno piensa Perú con todo el problema del Congreso, en Paraguay, vamos, o sea, Brasil ha estado incluso ardido al comienzo y ha tenido cualquier proceso, Ecuador, para qué decimos, Venezuela, Colombia, ahora, o sea, nos está quedando Uruguay, yo creo, pero el problema es que Uruguay estaban en campaña para elegir presidente ayer, entonces estaban en otra, pero 3 meses más no sé qué va a pasar, cuando se le acabe la luna de miel del nuevo presidente. Ya, vamos, ese es el tema. Claro. Bueno, como contaba, está quedando la escoba en Latinoamérica, en general, de punta a cabo. Venezuela, como contaba, tiene una dictadura atroz. Bolivia está en un proceso cuasi de guerra civil, o que quiere llegar a eso. Eso es peligroso. Encuentro que ya cuando una sector de la población dice que hay que irse a una guerra civil, como dicen en Bolivia, eso puede abrir una puerta para un montón de cosas. Eso puede ser cualquier cosa. Me gusta el término balcanizar. Balcanizar, de los Balcanes. Eso va a ocurrir, balcanizar la región. Comienza no sé, en Venezuela, en Bolivia, y esto se extiende para todo el continente. Lo que pasó en los Balcanes. Claro. Újale. Interesante. A ver, ¿qué dices tú de eso mismo? Yo, en primer lugar, opino que todo este movimiento que se generó es debido a, primero, a las redes sociales. O sea, las redes sociales facilitaron mucho un movimiento sin líderes y de fácil conexión. O sea, se puede generar un evento... Como alguien dice, un monstruo que no tiene cabeza. Claro. Se puede generar un evento en Facebook de Ya. vamos, no sé, a juntarnos en la Plaza Italia a tal hora. Ya. Y llega la gente igual. Bueno, estamos conversando con otros antropólogos sobre este tema de que es prácticamente casi toda Latinoamérica, entonces ahí es donde estamos viendo qué es lo que ocurre, digamos. Ya, y tú ves que es un tema complejo. Aparte, y lo que dice Francisco, ese proceso de balcanización, yo lo veo más como un proceso de transformar Latinoamérica en algo similar al Medio Oriente. A ver, te vamos arreglando un poquito el micrófono porque algo pasó ahí y lo vamos a arreglar de inmediato. Y estamos en esta conversación porque el término que ellos están acuñando es balcanizar, entonces lo que pasa con Latinoamérica y eso, no sé qué es un tema. Claro, lo que ocurre acá en Latinoamérica perfectamente puede derivar a algo mucho peor. Uno siempre piensa que cuando comienzan las revoluciones puede ser algo idealizado. Se va a llegar a un mejor futuro, se va a llegar a un mejor estado, una mejor sociedad. Pero no siempre se garantiza. La práctica casi siempre termina en una... No sé si la palabra, no, como que todo sea una pesadilla, pero fácilmente puede derivar a eso. En que esta cosa puede derivar a algo mucho peor que nadie estaba buscando. Bueno, habitualmente, si uno piensa las grandes insurrecciones, protestas, lo que sea, en el mundo han terminado, siempre desembocan o en una dictadura, en una guerra civil, por ahí, ¿o no? Sí, el mejor caso, los mejores ejemplos que hay son los de Medio Oriente. Hace unos tiempos ocurrió la primavera árabe, que fue cuando la población se empezó a movilizar para poder derrocar a ciertos dictadores. Pero ahí también surgieron un peligro mayor aún, que fueron los grupos terroristas, como ISIS, que fue financiado por organismos extranjeros que no vale la pena mencionar en este momento. Pero eso es lo peligroso más que nada. Y a eso quería llegar, a que se está haciendo un proceso de transformar esta zona sur en algo similar al Medio Oriente en su tiempo que tenía Estados Unidos. Pero ahora una movida que hizo Donald Trump fue dar esa responsabilidad de dirigir el Medio Oriente a Israel. ¿Qué quiere hacer Estados Unidos, viendo que ya está perdiendo hegemonía a nivel mundial? Controlar esta zona. y los recursos naturales y poder tener, como fue anteriormente, su patio trasero en orden. O como el dicho, no es mi patio. O sea, Ya, pero está todo bastante desarmado en Latinoamérica, ¿no? Lo que me gusta a mí siempre cuando se ve la historia es que siempre cuando un grupo ejerce la violencia no espera que sea ejercida contra ellos. ¿Qué ocurre ya? Como la Revolución Francesa. Se hizo la revolución, se cortó la cabeza a todos los duques, a toda la realeza. Después vino la contrarrevolución, que fue la de los blancos, la de los reyes. Después siguieron las guerras napoleónicas y después se volvió a restaurar la monarquía en Francia.
Siempre con su ejército. Pero uno mira a veces la Revolución Francesa y casi todo la mira en un libro, un par de hojas, pero esa cuestión duró harto tiempo, Claro. o sea, 10 años finalmente la Revolución, después viene Napoleón, pero terminamos, no sé, los más, algunos decían 15.000, otros 40.000 cabezas cortadas literalmente con una guillotina y mostrar en la Lo plaza que quería pública. llegar con ese punto era de que cuando uno ejerce la violencia y se responde con violencia, la razón no prima. Siempre te va a primar el que use mejor la violencia. Puede ser el peor momento, el peor escenario o el mejor. La violencia siempre se Claro, va uno se piensa genera. Danton, Robespierre, no sé, se te vienen estos nombres ahí, y fueron los grandes creadores del asunto y finalmente terminaron muertos también por el mismo pueblo, digamos. Fue difícil. Pero Pues. una paranoia. Había dentro de los líderes, todos estaban en mi contra. Nadie tenía mis mismos ideales, así que lo... Claro, cuando se pierde la razón y todo, ya ve puros enemigos, digamos, en todas partes. Uno piensa lo que pasó en España, por eso, ojalá que primen los acuerdos en algún minuto. Eso es lo interesante. Esto, que tienen que primar los acuerdos. Ya está bien, tenemos una élite política que está totalmente desprestigiada. Pero ellos van a seguir siendo élite política, esto pase o no pase, porque no hay otra forma de quién va a dirigir el país. Podemos decir, no queremos una asamblea constituyente y ya en la constitución hacerla y escribir lo que nosotros queramos. Pero ellos finalmente van a ser los que van a votar. Estás más pesimista hoy día que que las semanas pasadas. No, la semana pasada mi optimismo era en que las cosas están en la palestra. Pero mi pesimismo de esta semana es que finalmente van a ser los mismos los que van a decidir si son importantes o no. Lo que siempre ocurre con este tema de las élites se llama la ley de hierro. Ley de hierro. Siempre cuando se cambia una cúpula, se reemplaza por otra cúpula. El vacío no acepta vacío. Para la redundancia. El poder no acepta El vacío. poder no acepta vacío. Es que en nada, pero Es una ley una general. cosa. Entonces, ya, como dice Mauro, se va a cambiar esta ley, esta cúpula política, pero se reemplazará por otra. Consumimos más, le consumimos más privilegios y creo que no va a cambiar mucho las cosas. Así que eso de cambiar las cosas y buscar un estado idealizado de sociedad, no creo que vaya a ocurrir. Y toda esta cosa medio spengleriana que anda por ahí, que el sistema como sistema acabó todo y por qué hay que ser los canajillos de India para algunos que no sabemos qué es lo que va a venir. El sistema como sistema ya murió, eso lo tenemos Pero claro. hasta Edward está diciendo que el neoliberalismo ya se finí. Y que luego... Pero bueno, ¿por qué lo cambiamos? O sea, sí que se nos va a venir, no sabemos. Él quería llegar a eso porque él dijo, ya, se acabó el neoliberalismo y eso es lo que ponen en las portadas, etc. Pero él más abajo hace un análisis profundo de qué viene después. Y dice que después, con este final del neoliberalismo, van a aumentar los desempleos, va a haber menor inversión acá en Chile, pero sí van a mejorar los sistemas públicos. Un análisis que hizo alguien de derecha súper interesante. Yo encuentro que lo que va a venir la socialdemocracia, en que se van a financiar servicios públicos con dinero estatal. Pero el tema es cómo se financian. Tú no puedes financiar un servicio público si no tienes dinero para financiarlo. Los países nórdicos pueden financiar estos estados gigantescos porque tienen una base capitalista enorme. Son países altamente industrializados y especializados en su materia. Pues así pueden pagar las cosas. No hay O que sea, si salir- no tenemos plata estamos sonados. O sea, claro, porque cuando hay dineros, digamos, y una base social más importante, pero uno dice, Chile tiene mucho, pero no sé si están ciertos. Lo que tiene Chile es altos recursos naturales. Naturales, los commodities, ¿cómo se llaman? Entonces, entre el 2000 y 2010 hubo una explosión de los commodities por toda esta inversión china. Y luego el 2010 empezaron a disminuir estas inversiones. Bajó el precio del cobre, bajó el precio de la soya en Argentina, por ejemplo. Por eso en Argentina luego hubo una pobreza gigante, una inflación. Porque estamos mirando Latinoamérica como todo, digamos. Claro. Y ahí también empezaron a venir estos programas de los gobiernos de reducción del gasto público. Entonces eso generó mayor descontento aún de la población que ya estaba saliendo de ser pobre a clase media. Y esta nueva clase media ya se encontraba descontenta porque dejó de tener ciertos beneficios que daba el Estado. Y además que se empezaba a cuestionar más las cosas, como mencioné anteriormente. Claro, porque uno mira el Estado, cuando uno tiene que pagar algo, si ganas 500 y gastas 700, tiene que... ¿Cómo financia esos 200? Y va a tener que pedir un préstamo y después tiene que pagar el préstamo. Entonces, el Estado, a veces lo que hace cuando tiene el Banco Central de su lado, pero aquí es autónoma, va financiando, no le alcanza y hace dinero. Entonces, a todos nos roba un poquito y va subiendo con la inflación. Después llega hasta los cepos, hasta el corralito finalmente, pero no pueden sacar la pata, que pasó en Argentina, pero en época muy reciente, digamos. Y de repente uno mira que, claro, porque no alcanza la plata del Estado, ¿y qué hacemos? Agarramos lo que está más cerca. El tema económico es complejísimo, ¿eh?
Tan complejo no es, sí, tampoco es tan complejo, simplemente cuánto entra y cuánto gastas. Esa O es sea, la balanza, es una balanza O simplemente. sea, me refiero a eso en el sentido, el complejo mío no era hacerlo igual que en la casa. Si cuánto gastas 500 y cuánto ganas 400, te faltan 100, eso es fácil. Claro. Pero ¿cómo logramos equilibrar las balanzas? Yo creo que ese es el punto Ese es el problema difícil. que siempre ocurre. Lo que ocurre ahora es que la gente está chantajeando al gobierno a base de violencia. Es violencia lo que está ejerciendo la población. Uno puede decir, ya, yo quiero estas cosas. Perfecto, estamos de acuerdo que tú las quieras. Pero ¿cómo conseguimos de que se consigan de una manera que sea perdurable en el tiempo? Tú no puedes mandarte una fiesta, derrochar todo en 5 años y después, ¿en qué terminamos? Claro, sí, el problema, cuando uno piensa en la misma Unión Soviética, nadie le disparó un balazo y cayó sola por un problema económico, finalmente. Sí. No, el problema de la Unión Soviética fue Corrupción, lo que pasa en todo. Pero de donde sea, pero alguien se llevó la plata, digamos. Sí. Claro. La que poca que había. De la poca que había. El problema es que cuando hay poca, a veces la gente empieza a sacar de todos lados. Entonces, ahora, a mí lo que me interesa, por ejemplo, me interesa toda Latinoamérica, porque siempre uno sigue para donde van el resto, pero ¿cómo arreglamos el país también? O sea, que todo esto resulte mejor. existe, Siempre está la esperanza que por alguna parte va a aparecer algo bueno. Existe el índice Gini, que mide la desigualdad, donde 0 es una total igualdad y 1 sería una desigualdad total. Y Chile está superior al promedio mundial, que es de 40. Ya. Chile Promedio tiene mundial es 50%. 40. Tiene 0.5 o 50%. Y eso habla de que Chile está dentro de los 10 países más desiguales en el mundo, siendo el primero Sudáfrica y seguido por Haití. Entonces, eso habla mucho de cómo se está distribuyendo la plata dentro del país. Entonces, ¿cuál sería una solución viable? Aumentar los impuestos a los súper ricos. Que algo dijeron, pero... El 1% de la población obtiene el 30 y tantos % del Producto Interno Bruto del país, lo cual es descabellado. No sé. Para mí el tema de la igualdad es un tema bastante manoseable, porque Chile es un país desigual, estamos de acuerdo. Pero Níger, que es un país tremendamente pobre... Níger allá en África. En África, sí. Níger, como sí está en Centroamérica, es un país que está en el centro de África. Es un país que, la palabra más correcta, y pensando bien, sería como miserable, un país bastante miserable, pero es bastante igualitario. Son igualmente miserables. Entonces, O sea, la miseria está pareja, la digamos. igualdad no se tiene que medir como algo que sea algo al que apuntar. Hay que apuntar que todos seamos ricos, tengamos educación, salud y todas esas cosas. No siempre tocar la igualdad por la igualdad. Podemos ser igual de pobre o igual de rico. Es el tema. Níger me acuerda a Gallardo a mí. El que nos cobró el penal en Italia ya. Entonces, ese es el tema con la igualdad. Lo que hay que... comparar el índice Gini con otros países desarrollados. Por ejemplo, el Reino Unido tiene 30, Claro. Estados Unidos tiene 40. Claro, que realmente la comparación con Estados Unidos, con... no Que sé, son países que tienen un sistema similar al nuestro Claro. económicamente. A mí lo que me gustaría apuntar es el uso de la violencia como método político para conseguir fines. Creo que renunciando a la violencia para buscar fines, pues así podemos avanzar como sociedad, buscando más democracia. Y la democracia claramente no se ejerce con violencia, se ejerce con el voto voluntario y con la búsqueda de consensos. Eso ocurre en Latinoamérica, siempre se justifica la violencia como un fin idealizado para conseguir una meta. Y yo creo que aquí la violencia está Yo, porque los tiempos políticos son más largos que los tiempos sociales. O sea, los políticos te pueden planear un programa de 5 años, pero la gente que vive, no sé, en un ejemplo, que gana 150 lucas al día, o sea, al día, al mes, Ojalá fuera el día. sufre todos esos días hasta llegar a fin de mes y pasan los años y sigue lo mismo. Entonces eso va a generar un descontento que termina en violencia, claramente. Claro, lo que a uno le gustaría fuera que todo el país tuviera, no sé, pues, un sueldo mínimo, medio garantizado, salud, educación y otras cosas, y de ahí desarrollarnos, pero yo, o sea, si llegamos a eso, yo me pongo en la fila de los felices. No sé, el punto del Mauro es bastante certero, sí es cierto, sí, Mauro tiene toda la razón en ese aspecto. Clases sociales que han sido desplazadas y olvidadas por bastantes décadas que ahora están diciendo, escúchennos, estamos cansados de esta cosa. Y es cierto también, pero eso justifica que quememos todo Chile y hagamos más pobres. Ahí está el punto. Claro, eso, claro, la violencia, yo he escuchado de todos los lados que condenan la violencia, pero la violencia sigue igual, pues. No, de todos lados. Pon la fer. Ah, bueno, sí. pero el lado político. No, pero lados políticos. No, medio tibio o sea, para sí, condenarla. No la condenas, la violencia se condena sí o sí, de forma tajante. No se condena con medias tintas.
O sí, la violencia está mal, pero igual la entiendo porque igual comprendo. Cuando la justifica, claro, Sí. empieza. Porque el problema es donde estamos metidos entre dos polos. Los de acá van a criticar la violencia de carabineros, militares, etc. Y los de acá van a criticar la violencia de los manifestantes. Entonces, bueno, no sé qué acá dice la DC, pero ahí, Se puso en medio. ahí cada uno tiene que tomar una perspectiva y analizarlo como un todo, porque al final nosotros estamos para analizar este problema. Lo malo es la violencia. Eso es lo malo, la violencia. El abuso de poder de carabineros, del Estado y el abuso de poder de los O manifestantes. sea, se polariza de los Claro. dos lados y empieza a costar ese punto de equilibrio que siempre Claro. es difícil. Este equilibrio. Bueno, hay distintas versiones, desde la fe, muchos rogando a Dios y orando para que esto vaya bien, otros desde, no sé, cada uno, pero la idea es que ojalá le busquemos solución a esto, Que no muera más gente. que no muera más Que no siga gente, muriendo gente. que, Eso es lo importante, que no siga muriendo más gente. que Llevamos queden muchos muertos. mutilados, nada. Pues, No, o sea, tampoco mutilados, eso también es cierto. Que eso desprestigia mucho a los gobiernos democráticos. Tener gente muerta y mutilada en protestas sociales termina siendo un desprestigio gigante para un país. Entonces, por ejemplo, en Colombia ya hay 3 muertos y una protesta que estuvo anticipada por mucho tiempo y que incluso el país había tomado medidas de resguardo para que no fueran tantas los destrozos. Y aún así ocurrieron muchos destrozos, detenidos y muertos. y partieron con una constitución que parecía bastante ejemplar, porque el que ha venido, yo creo que todos los pelajes la encuentra muy buena, pero vemos que parece que no fue suficiente tampoco. Es que los tiempos, como decíamos, los tiempos sociales son mucho más rápidos que los tiempos políticos. Entonces, una discusión sana debería irse planteando y reformando cada cierta cantidad de tiempo. Bueno, les agradezco mucho que hayan venido para conversar y analizar estos aspectos que son importantes desde el pensamiento, desde la academia, en el fondo. Así que, Mauro, muchas gracias. Muchas gracias. Fue muy interesante la conversación.